en nuestro Gibor, Padre de la gloria, seas tú en nuestro Gibor, que eres guerrero, que eres valiente, y permítenos ser imitadores de tu carácter con el Gibor, Padre de la gloria, que seamos valientes, que seamos valerosos y en especial esos guerreros tuyos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, descienda tu reino hoy en la palabra que tú nos traes, Señor. Descienda tu reino, Señor, para que se nos quede grabado, Señor, en mente, alma, corazón y espíritu tu palabra. Que nos llegue esa palabra, Padre, en las profundidades y que sea una espada de doble filo que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, hasta los tuétanos y que quede grabado, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Bienvenido, Espíritu Santo, hoy a este lugar, Señor, honrándote grande y poderosamente, Señor. Contigo, Señor, y a través de la boca del pastor, tu palabra. Amén, amén y amén. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Hermanitos, ¿cómo les va? Vamos allá. Que Dios nos dé fuerza a todos. Y bien, pastor, nos va bien. Venga, gracias a señor Dios, Coral. Varón esforzado. Y valiente. Valiente. Aquí tenemos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gibores, Gibor, amor, Gibor. No sé qué es eso aún. Es guerrero, es valiente. Adelante. Bueno, vamos a orar antes de empezar para que esta prédica tenga su utilidad, no sea simplemente un ruido, una persona hablando, una palabra más. En esta vida que tiene, en esta parte de la historia de la humanidad que nos ha hecho vivir con tanto ruido, tantas redes, tanta información, tanta imagen, queremos que realmente nos centre el Espíritu Santo en la única verdadera solución a nuestros problemas, que es la palabra, y de ella encontramos agua de la que bebemos y ya no tenemos más sed, y pan de vida. En el nombre de Jesús dirige el Espíritu Santo la reunión y la proclamación de tu santa palabra. Amén. Hermanitos, ¿quién de ustedes considera que es bueno tomando decisiones? Bueno, cada uno responderá para sí mismo y dirá, sí, yo la verdad sí, soy juicioso, como dicen en Colombia y no dicen aquí, o prudente, y entonces uno quiere tomar buenas decisiones. Bueno, vamos a tomar buenas decisiones. La palabra de hoy trata sobre eso, sobre decisiones importantes que tenemos que tomar y dónde vamos a encontrar una guía para ese momento de cómo elegir, qué elegir y qué pasa cuando uno elige bien o mal. El título de la prédica para los escribas de la iglesia que apuntan todo es ¿a quién eliges? Para lo cual nuestro cimiento, nuestra base, nuestra palabra de verdad y no invento humano es la propia palabra a la cual les invito a ir. Marcos 15 del 6 al 15. Marcos 6 del 6 al 15. Hay varios de los evangelios que relatan el pasaje de hoy. Vamos a leerlos todos porque tiene su importancia y a veces meditar exactamente en la palabra y no lo que nos parece que dice es lo más útil. Empezaré leyendo yo, si es que ya han llegado. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ante Pilato. Barrabás. Y en cada fiesta le soltaba un preso cualquiera que pidieran. Y el llamado Barrabás estaba preso con los sediciosos, quienes habían cometido un homicidio en la revuelta. Y habiendo subido la multitud, comenzó a demandar que les hiciera tal como acostumbraba. Y Pilato le respondió diciendo:
¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los principales sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que más bien le soltara a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues haré al rey de los judíos? Ellos gritaron otra vez, crucifícalo. Pero Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Y ellos gritaron aún más, crucifícalo. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y después de azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Amén. ¿Ven ustedes esta palabra, hermanos? ¿La han oído? ¿La han leído? ¿La han escuchado? Mínimo desde que eran niños. Desde que eran niños han escuchado el tema de Barrabás, de Jesús, las películas donde aparece a los dos y claro, ya sin que les pregunte, ustedes saben, sabían el desenlace de a quién iba a elegir el pueblo en ese momento. Fíjense que la revelación de verdad de Dios en este caso no es tanto como ocurrió durante un tiempo de la historia en el que la obsesión, sobre todo de los principios de la Iglesia católica y todo, era que los malos, qué malos los judíos que lo han matado, ellos son los culpables, los judíos. Por eso también un poco de antisemitismo que ha habido siempre. Pero hermano, siento decirle que entre esa multitud estaban como mínimo en algún momento, Freddy Castaño, Carlos Yusef, Inés Troza, Mari Rincón, Mariela del Socorro. A ver quién más por aquí. A ver, hombre, ¿qué le pasa al ordenador hoy? Bueno, todos, porque es que no me deja bajar. Aquí sí. Mariela, Marta, Mauricio, Ricardo, Ruth y Ximena. Todos en algún momento, hermanos, siento decirles, hemos estado en esa multitud. No, pastor, pero ¿qué dice? Yo no recuerdo haber pedido que fructifiquen a mi Jesús y más cuando yo lo ama, Él me ama, nos amamos. No, realmente sí, ha habido algún momento que sí, ahora veremos por qué en algún momento hemos hecho eso. Recuerden que entonces el título es ¿a quién eliges? Porque siempre en la vida la decisión más importante que uno toma está no entre elegir entre muchas opciones, a ver cuál es mejor, sino la principalmente es seguir a Cristo o no seguir a Cristo, entregarnos a Él y a su vida y a su obra y ser discípulos de Él o no. Pongamos en contexto lo que estaba pasando. Y ya era el final del ministerio de Jesús, lo arrestan, lo llevan a juicio ante el tribunal de Pilato. Y entonces Pilato no era un juez justo, porque lo debería haber liberado, pero era egoísta y entonces se quería librar del problema. Y dijo, ya sé, porque es que aquí, fíjate la cantidad de lecciones que hay, no solo en ese versículo, sino en todas las circunstancias de cómo lo entregaron a los jueces, a los que tenían el poder en aquel tiempo y cómo respondían. ¿Cuántas veces nosotros ante un problema que el Señor nos lanza, que el Señor nos pone delante, que el Señor nos demanda que respondamos con espíritu y en verdad, le pasamos el problema a otro? Todos intentamos buscar un Herodes, dijo Pilato. Yo aquí esto no lo voy a decidir, esto es muy complicado. Pero en vez de ser valiente, dijo, no, espera, le voy a pasar, como dicen aquí, por lo menos en España, le voy a pasar la patata a Herodes, porque además Herodes manda en la zona de donde él es, porque es Galileo. Entonces dijo, espera, yo me libro. Señores, hermanos, no hagamos eso. Enfrentemos la situación que Dios nos manda sin buscar a otro que nos la solucione. Amén. ¿Dónde encontramos esto? Vamos a basarnos principalmente en la escritura y nada más. Acompáñenme a Lucas 23, a partir del 6. Vamos a leerlo. Al oír Pilato
preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que estaba en Jerusalén en aquellos días. Al ver a Jesús, Herodes se alegró grandemente porque había oído acerca de él. Desde hacía bastante tiempo deseaba verlo y esperaba ver algún milagro hecho por él, y le preguntó con muchas palabras, pero él nada le respondió. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los escribas lo acusaban con vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados, después de menospreciarlo, ridiculizarlo, ponerle una ropa espléndida, lo devolvió a Pilato. Y Herodes y Pilato se hicieron amigos. En aquel día, pues había una enemistad existente entre ellos. Fíjense que hasta uno se hace amiguitos cuando se pone a hacer el mal y el mal y el mal, y siempre encuentra un amiguito. Hermanos, hoy me pongo en modelo pastora y saco el látigo santo con cariño y amor a todos nosotros, no solo a nuestra vida, sino a la que vayamos a predicar cuando nos encontremos. El que hace el mal sigue haciendo el mal, se regodea en el mal, no toma la decisión, no es valiente ante Dios, y además se busca un amiguito. Se busca su Herodes para no tener la responsabilidad, y entre los dos parece que haciendo el mal así yo hago menos mal. Lo haces un poquito tú y un poquito yo. Atentos entonces, acuerden este pasaje y no se busquen su amiguito Herodes para seguir haciendo sus cosas. Amén. ¿Qué pasaba? Ustedes lo saben de sobra, no tengo que decirlo, pero así es, porque ustedes son estudiosos duros de la Biblia. ¿Por qué lo de soltar a Barrabás? Porque en realidad el pueblo tenía una costumbre que venía de los tiempos en que había sido liberado de Egipto, de soltar a un preso en conmemoración, en agradecimiento y en fiesta a que habían sido liberados de Egipto. Por eso soltaban un preso, si se lo han preguntado ustedes. Bueno, ¿y por qué sueltan a un asesino? Bueno, era como una medida de gracia. Entonces, era la Pascua. Estos judíos, hermanos, fíjese que estando en ese momento, fíjate, para que alguien me ha preguntado alguna vez estos días atrás sobre si cumplir una norma muy estricta, si es pecado, si no es pecado, qué tipo de pecado es, cuánto pecado, qué consecuencias, qué me pasará, cuántos miligramos puedo de eso sin que sea pecado. Hermano, acuérdese de que usted lo que necesita es cumplir el espíritu de la ley, que se resume en el amor, no tanto en ese cumplimiento estricto de normas. Me refiero a las que ellos estaban cumpliendo. Porque saben ustedes, y no sé si se habrán dado cuenta cuando leen todo este pasaje, los romanos parecían tener mucha prisa. No, mentira, los romanos. Los del Sanedrín parecían tener mucha prisa. ¿Saben por qué? Porque se acercaba la Pascua y eran tan estrictos y tan tremendos que se iban a quedar impuros, y todo ese tema les estaba rechinando porque ellos les preocupaba más darse prisa para matarlo antes y entonces hacer la Pascua y no ser impuro y que no entrase en sabbat todo ese tema, corriendo para matar al que no solo era más que la ley, sino era el fin de la ley, y toda la ley se resumía en él, pero así era. Pero recuerden, no le echemos la culpa a los judíos. Le estoy hablando que cada uno de nosotros estaba en esa multitud y hemos estado alguna vez gritando, crucifícala, y si no lo verán ahora. Amén. Vamos entonces a Mateo 27, 17, que también habla de lo mismo. Y nunca está de más leer varios 27, 17. 17. Estoy hablando ya con las sin la Z. 27, 17. Ahora bien, en cada fiesta el procurador acostumbraba a soltar un preso a la multitud, el que querían. Y tenían entonces un preso famoso, no era cualquier cosa, llamado Barrabás. Así que cuando ellos se reunieron les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, el que llaman Cristo? Pues sabía que por envidia lo entregaron. Y estado sentado en el tribunal le mandó a decir su mujer. Hablaremos luego de esto. Fíjese lo que le dijo la mujer de Pilato. Cuidadito con los mensajes de Dios por medio de un mensajero y nosotros con los oídos taponados. Yo sí estoy autorizado por el Señor al llegar a las 8:30 ponerme mis tapones, que por cierto empecé a ponerlos en el año 2000. Pero ustedes no se pongan, ni yo, el primero, tapones espirituales para no oír cuando el Señor nos manda un mensaje. Amén. Fíjese lo que le dice la mujer. Nada tengas que ver con ese justo, porque hoy sufrí mucho en sueños a causa de él. Tuvo un sueño la mujer, le dijo.
pero él ni caso. Sigamos. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes para que pidieran a Barrabás y mataran a Jesús. Y respondiendo el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dice: ¿qué pues haré con Jesús, el llamado Cristo? Dicen todos: sea crucificado. Él dijo: pues qué mal hizo. Pero ellos gritaron más fuerte, diciendo: sea crucificado. Sigue hablando del tema, pero para que vean ustedes varios versículos que hay sobre esta situación. Agárrense ustedes, porque Barrabás no era un preso común, por decirlo así, en palabras de hoy en día. Él era un insurgente. ¿Le gusta la palabra? ¿La ha oído alguna vez? Seguro que sí. Para Colombia va a entender perfectamente la expresión que voy a decir ahora, porque lo hay mucho, al revés que aquí en España, que no hay ese tipo de personaje, por lo menos desde la Guerra Civil. Guerrillero. Era un guerrillero, era uno que estaba intentando solucionar los problemas de Israel, solucionar la opresión, solucionar y buscar la libertad a base de machete, palo, golpe. En aquellos tiempos, ustedes saben, porque ahora en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, hasta ya en el mundo entero, ¿por qué se dice sicario? Porque en tiempos de Jesús los celotes y los fanáticos y los guerrilleros que se querían acabar con el Imperio Romano tenían un cuchillito pequeño así, que era con lo que mataban y se escondían y mataban, y se llamaba la sica, y de ahí viene sicario. Marcos 15:7, ¿qué nos dirá de esto? Pues nos abunda más en la explicación de lo que pasaba espiritualmente. Marcos 15:7. Ajá. Ay, aquí tengo Mateo, por eso no sale. Léalo, pastora, Marcos. Marcos 15:7, ¿vale? Bueno, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, con la opción del Espíritu Santo, del cual por medio de esta palabra nos dé sabiduría y discernimiento y entendimiento. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Ve cómo lo dice claramente la palabra. Por eso, hermanitos, asegúrense de leer poco, pero intensamente, para que no se les pase más. No, Barrabás era un ladrón cualquiera, Barrabás no, Barrabás intentaba solucionar el problema del pueblo judío, de la opresión de los romanos, a base de, 1, sus propios medios; 2, medios violentos; 3, incumpliendo la ley de Dios, porque Dios en los mandamientos dice no matarás, pero él sí mataba. O sea, era un personaje como miles de veces lo hemos hecho nosotros. Espérese, Diosito, que yo voy a arreglar el problema por mis propios medios y rapidito yo lo soluciono. Sí, pero entonces ya rapidito se nos ocurre decir, no digo ustedes, sino alguien insensato: me ha dicho el Espíritu Santo que yo coja mi sica y solucione este problema. Hablando de una sica figurada o espiritual. No, Barrabás era un insurgente. Y eso es muy importante porque luego el pueblo lo prefirió. Además, había matado a alguien. Ya les dije que, y paso rápido por esto porque lo comenté, debemos hacer caso a los avisos de Dios. Ahora me dirá usted: pastor, eso es fácil. Si avisos hay por todo lado, nada más que enciendo el móvil y me salen mil notificaciones de 1000 pastores, 1000 influencers y mil cristianos que me van dando muchos mensajes. No, asegúreselo, y para eso tuvieron 4 días duros de pico y pala con el tema de discernimiento. Oración, ayuno, profunda reverencia ante Dios para el discernimiento. Pero cuando aparezca un instrumento de Dios que les está advirtiendo en espíritu y en verdad, y ustedes disciernen eso, atentos, porque el Señor es misericordioso y tardo para la ira. Entonces manda ese sueño por medio de esa persona o este siervo suyo o esclavo, y usted nada. Se pone los tapones del pastor, pero a nivel espiritual, o yo mismo me los he puesto muchas veces. Sigamos con las lecciones que nos da el Señor. Fíjense la diferencia que había entre los dos hombres, Barrabás y Jesús.
Jesús el justo no había hecho ningún mal. Barrabás merecía plenamente estar allí porque transgredió la ley de Dios queriendo hacer las cosas a su manera. Barrabás buscaba salvarse por sí mismo y a los suyos, por medios políticos. La estrategia de evitación de hacer las cosas bien, porque él quería lo que nos pasa a nosotros. En vez de entregarnos al Señor y decir, Señor, tu voluntad, tus caminos, tus pensamientos y tu dirección es la que tengo que seguir. No, yo voy a poner de mis medios, yo lo voy a arreglar. Un poquito de Barrabás en la vida no viene mal porque esto está muy duro y hay mucho impío. Pues no, Señor, esta lección y esta palabra al grupo y alabanza en espíritu y en verdad nos lo dice hoy. Acuérdese usted, por si acaso, cuando le viene la vena llorona, la vena quejica y la vena de que qué dura es la vida del cristianismo, que a Jesús no solo es que, como hoy en día pasa cuando uno comete un delito, lo juzgan, tiene abogado, tiene procurador, tiene doble sentencia, tiene todo, la cárcel es cómoda, con su tele, hasta hay algunas cárceles que hasta cuelan los móviles. No, 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 en este caso no solo es que lo condenan, sino que se burlan de él. ¿Ustedes creen que por qué le pusieron una túnica blanca? Para burlarse de él. ¿Por qué le ponen una corona de espinas? Porque se burlaban diciendo, tú eres rey. Pues no una corona de oro, sino de espinas. Entonces fíjese lo que pasó Jesús por su muerte, siendo inocente, para que usted a veces, usted y yo, o yo primero y luego ustedes, siendo culpables, andemos con el lloriqueo y con el, ay, qué duro, y lo que me dicen los hermanitos, y lo que tengo que sufrir yo por el Señor. La furia y el odio que le tenían a Jesús era tremendo, que ya no solo decían que se cumpla la ley, porque lo acusaban de blasfemo, sino que de verdad lo querían en la crucifixión, que es como lo peor. ¿Por qué hacían eso? Muy buena pregunta. Nadie me la ha hecho, pero yo me la hago a mí mismo como si me la hiciesen ustedes. Bueno, pastor, explíquenos por qué, qué les pasaba, qué tenían. Pues por toda la decisión de espiritualmente esta prédica. Estaban eligiendo. ¿Qué elegían? ¿Creen que me lo he inventado? ¿Creen que lo soñé esta noche y por eso vengo a decírselo? No, lo he ido a buscar a la misma palabra. ¿Dónde? En Juan 8:44. ¿Por qué eligieron lo que eligieron? 8:44, hermanito. Adelante, Pastor Ortega. Amén. Y dice, y vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras de suyo, a él, si de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. ¡Ay, qué palabrita más fuerte! Esto sí no tiene muchos likes cuando dicen con eso, cuando el Señor dice esa cosa. Vosotros sois de vuestro padre del diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él es el asesino desde un principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Pero a mí, que digo la verdad, no me creéis. Santo. Amigos, hermanos, eligieron la mentira, el homicidio y algo más. Les gustaba apagar la luz de su espíritu. Andaban en oscuras por los rincones bien escondiditos y más adelante lo veremos. Fíjense qué fuerte. Querían condenar a Jesús por decir la verdad cuando él era la verdad. Querían usar la ley para condenar a quien les dio la ley y lo condenaron por desobediencia cuando en realidad la estaba cumpliendo. Hermanos, importante ya no para ustedes, gracias a Dios, porque están entregados a Cristo, soldados y guerreros, como dice nuestra santa pastora Ortega. ¿Qué le pasa a muchos incrédulos o qué le pasa a mucha persona que se pretende cristiano y anda vestido de piedad y de ángel de luz y es un pajarito peligroso? Pues nos lo va a decir la palabra y no un invento mío. Juan 19:8.
Hoy hay bastante chicha a nivel versículo porque ahí es donde está todo. 19:8. Lo leo yo primero. Cuando Pilato oyó esta palabra, se sintió más atemorizado. Mira desde atrás. Cuando pues lo vieron los principales sacerdotes y los sirvientes gritando, diciendo, crucifica, crucifica, les dice Pilato, tomadlo vosotros y crucificadlo, pues yo no hallo delito en él. Le respondieron los judíos, nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y ahora viene lo que viene, hermanos, y el mensaje para hoy. Cuando Pilato oyó esta palabra, se sintió más atemorizado. Amén. ¿Qué es lo que espiritualmente el Señor me ha sugerido con esto? Esto demuestra que los incrédulos pueden tener algún temor de las cosas de Dios porque se asustan con algún pasaje o se atemorizan con algo que está por venir, pero luego su temor se apaga y vuelven a la oscuridad para siempre. Hermanos, es así. ¿Cuántos hay Pilatos que andan supersticiosos, que no creen en nada, que andan en la oscuridad, que andan en la mentira? Pero, qué casualidad, pastora, usted no sabe lo que me pasó. Estaba yo haciendo oficio, se cae la Biblia y se abre en el pasaje donde dice tal cosa. ¡Uy, qué miedo! Y durante unos días se ponen a ser muy devotos para luego volver a apagar la luz de su espíritu y andar en la oscuridad. Acuérdese que Pilato se asustó y ni era creyente ni mucho menos. Simplemente era muy egoísta y pensaba solo en él. ¿Por qué decidimos escoger a Barrabás entonces? Porque creemos como los judíos que con la fuerza y con otros medios vamos a cumplir y a realizar el camino de Dios y el Mesías. O sea, realmente la tentación nuestra es sí. ¿Cuántas veces nos han dicho los pastores? Lo he leído y cuántas veces yo sé la frase Dios tiene el control. Hasta además hay una bella alabanza que me gusta a mí que tiene por lo menos 20 años. Creo que es de Samuel, no sé cómo es el apellido. Samuel Hernández puede ser. Dios tiene el control. Sí, lo sabemos muy bien, pero cuando llega el momento de decidir, sí, la frase que oigo yo mucho, y la verdad me rechina los dientes espiritualmente es, no, yo lo dejo en manos de Dios, sí, pero seguro que cuando usted dice eso lo está diciendo de verdad o está esperando hacer estilo Barrabás. No, tranquilo que yo lo soluciono yo le voy a echar una manita al Señor a base de querer seguir mi camino y no el de él. Hermanos, a todos y a mí el primero, en el momento en el que estamos en nuestras cosas, en nuestros lloros, en nuestros problemas, no lo confesamos, y menos a los pastores ni a algún hermanito, Dios nos libre para quedar mal, pero nos sentimos decepcionados de Dios. ¿Y por qué Dios me mantiene en este trabajo si yo diezmo tanto al que habla de eso? ¿O porque yo soy tan santo y estoy haciéndolo todo bien? Y en el interior nuestro lado carnal y nuestra naturaleza caída nos hace estar decepcionados de Dios. ¿Y cómo lo arreglamos? ¿Ha esperado, la pregunta que le quiero hacer aquí a todos ustedes, ¿ha esperado que Él actúe de una manera y se ha desesperado y busca otra alternativa? ¿Ha elegido a Barrabás en su vida, hermano? Cuando ha sido usted un gritador de crucifícalo, cuando en vez de esperar en él y saber cómo son las cosas él y cómo lo arregla él con la ley del amor, usted a gritar que suelten a Barrabás y se ha ido a buscar su Barrabás. Todos, yo el primero, andamos buscando nuestro Barrabás para saltarlo y arreglar los problemas a lo bestia. Santo. Nos sentimos contrariados por Dios y nos damos cuenta de que hay quien viene por aquí, uno de los favoritos de la Ortega, pastora santa de Dios. Padre. Isaías 55:8-9 nos va a aclarar más de esto. Venga, vamos allí, despiértense porque hoy Dios está dando, vamos, palo para todos. Yo el primero. Isaías 55:8-9. A ver qué dice ya el profeta siglos antes de lo que pasaba. 55:8-9. Dice la palabra de Dios. Sí, yo estoy en 57, porque 8:9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahvé. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Amén. Fíjese, para lo que yo digo siempre,
de las aportaciones del grupo, que Dios las agradece y Dios está pendiente de cómo ustedes son devotos en ello. Pero fíjense, simplemente no hace falta poner mucho. Con que pongan estos 2 versículos, es duro ya por lo que dice aquí, principalmente por no solo ser oidor, sino cumplidor de ello. O el malito que viene por el coche. Sí. Sigamos, hermanos. Sí, claro. A veces nos sentimos decepcionados de Dios, como digo, intentamos buscar nuestro camino. O sea que realmente usted esto lo cree de verdad, que mis pensamientos, usted cree a veces que sus pensamientos son más fuertes que Dios. Realmente eso ha ocurrido más de una vez. Examínese en su intimidad, porque también le recomendé a un hermano y él sabe quién es. Directamente orden de Dios, porque lo dice su palabra. Tampoco hay que estar contando todo a todo el mundo, confiarse a todo el mundo y contar las intimidades y todo, porque la cuestión es una cuestión personal entre nosotros y Dios, como mucho al equipo pastoral. A lo que me refiero, realmente mucho se dice que creemos que nos vamos a dejar llevar o controlar por Dios, pero no, creemos que nuestros pensamientos lo arreglan mejor. Usted deje que el Señor actúe y no piense que hay algún Barrabás que le va a solucionar la vida. Entonces, cuando nos sentimos decepcionados con este Jesús, nos apartamos de él y siempre buscamos otro Jesús. Pero ¿cómo dice esa blasfemia este pastor de Elche? Porque es que Barrabás se llamaba Jesús también. ¿No lo sabían ustedes? Y no solo Jesús, agárrense de la silla. Se llamaba Hijo de Dios. Porque eso significa Barrabás, Hijo de Dios. Y si no, los estudiosos, todos muy buenos, por ejemplo, la hermanita Rurrendón, va a ver de dónde viene la etimología en hebreo Barrabás. Porque Abba es padre. Abba es padre. Abba padre. Barrabás. Ahí les dejo. O sea, fíjese, pero de otro padre. El padre del azufre, hermanitos. Cuidadito con eso, porque cuando huele azufre, apártese. Sigamos. Barrabás es en la vida lo que nos seduce con otras formas de arreglar las cosas. Lo que de verdad temían los dirigentes judíos era que lo que sí iba a gobernar Jesús no era política o un reino físico, sino el interior de las personas. Y ahora, para finalizar y para avanzar, para profundizar, después de que haga alguna reflexión más, quiero, en vez de decirlo de memoria, porque no sería igual de bueno, espiritualmente voy a leer un trozo que tengo aquí apuntado sobre todo esto. Disculpen un momento y lo tengo aquí. Gracias, Padre, gracias. Y a ti te damos la gloria y la honra, Señor. Adelante, hermanito, le va a gustar porque el Señor lo ha querido compartir conmigo, pero no para quedármelo, sino para todos. Jesús representa la verdadera liberación a través del amor, la justicia y el sacrificio, y no la psica, que es, evidentemente a día de hoy nadie anda con una psica, ni siquiera en el Roldanillo. Nadie anda con una psica para arreglar los problemas, o sí, no sé, pero me refiero a la psica espiritual. No arregle con esa psica, a lo bestia, yo lo soluciono porque esto tiene una solución, sino a través de, fíjese que 3 cosas, amor, justicia y sacrificio. Sin embargo, el Barrabás, el otro hijo de Dios, pero el otro, no hijo de Dios, sino hijo del Padre es Barrabás, ¿cómo intenta solucionar las cosas? Con una liberación falsa y legal a través del odio, la violencia, la injusticia y el vicio. Padre Santo. Uy, muy fuerte de lo que nos está gustando el pastor. No, nosotros no somos eso. No sé si usted eso en algún momento de la vida lo ha sido. Todos somos pecadores, todos caemos. También encontramos en nuestra predicación, de la cual yo me preocupo mucho, de que cuando estén predicando y aparezcan estas cosas, alejen al pueblo que Dios les pone en las manos de elegir un Barrabás y elegir las cosas por la violencia. Eso me ha ocurrido a mí, testimonio personal con la Santa Pastora, que sí está con la mente y celosa de Dios siempre, más que yo, cuando yo he intentado sacar la psica espiritual y resolver problemas, y ella me ha dicho su famosa frase: papi,
Déjenlo en manos de Dios, Dios tiene el control. El pueblo prefirió libertad a través de la oscuridad, las mentiras y crucificar la verdad y la luz. Jesús no hizo ningún daño y fue condenado. Barrabás no hizo ningún bien y se declaró inocente en un juicio injusto. Amén, hermano. ¿Quién dirige esta reunión? ¿A quién adoramos? ¿A quién nos postramos ante él y nos dejamos llevar? A lo siguiente que voy a leer. Ruach HaKodesh. A menos que sea bajo la convicción del Espíritu Santo, inevitablemente las personas toman la decisión equivocada espiritual igual que la multitud. Al final todos tenemos que elegir entre Cristo y Barrabás, entre Cristo y el mundo corrupto y caído, entre la vida y la muerte. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Amiguito, ustedes saben cuando se dice esta persona resplandece, esta persona tiene algo de Dios. Exacto, es porque la luz le acompaña y no está en la oscuridad. Y cuando lo ves, no ves algo oscuro que te da miedo, sino la luz del Espíritu Santo que lo ilumina. Amén. Eso dice ese versículo al que lo quiera apuntar. Juan 3:19. Hermanos, 31 de octubre del 2024. 2024 años después de que pasaron estas cosas. Miles de personas siguen eligiendo el mal. La naturaleza humana es la misma que en aquel día terrible en que la frenética multitud se volvió contra Jesús y gritó, crucifícalo, crucifícalo. Elegir al mundo, hermanos, o a Cristo. ¿Por qué las personas tienden a preferir la oscuridad a la luz? Este hecho nos habla acerca de la realidad de nuestra naturaleza caída y sobre nuestra necesidad de entregarnos totalmente al Señor. Todos nosotros, hermanos, cada uno de los 10, 14 que estamos aquí, necesitamos tomar decisiones similares, cada cual con lo suyo. Toda vida está bajo la dirección de Dios y ni siquiera un pelo de la cabeza se mueve. Sí que Dios lo quiere. Pero cuando hay que tomar la decisión, ¿a quién hay que elegir? Al Mesías. Debe ser nuestra única elección. Estimados hermanos, pídale a Dios hoy fuerza, valentía y agradézcanle porque se sacrificó. Acepte la salvación gratuita que él ofrece y no se olvide. Jesús dio su vida, murió la muerte eterna en su lugar y el mío. Acuérdense, dedicado a don Mauricio, que le gustan los resúmenes para quedarse y acordarse. La cruz no era de él, era de Barrabás, era vuestra y era mía. Amén. Ahí debíamos estarnos crucificados, nosotros y no él. Acuérdese, hermano, cuando vaya a tomar una decisión, no caer en la multitud, no caer en la decisión espiritual guiada por, uno, nuestra soberbia de que nuestros pensamientos se pueden equiparar a los de Dios, complementarlos y aún estar mejores. Nuestra afición a andar en la oscuridad y no dejarnos iluminar por la luz, y andar en la oscuridad, que es entonces donde se hacen las cositas malas y las cochinas. Espiritualmente, día a día nos vamos a estar vistos en la posición de la multitud. Recuerde usted ese pasaje cuando tenga que tomar una decisión y véase en esa multitud ante un Cristo crucificado que camina con la verdad, la luz y la vida, con la ley del amor resumida y con la entrega total, como él dijo, yo no vengo a hacer mi voluntad sino la voluntad del Padre, y el Padre y yo somos uno. Piense usted igualmente y no piense en buscar escondiditamente, porque claro, esto se hace escondido. Quizás dirá, no, pastor, yo lo que haré es que en vez de gritar crucifícalo, me esconderé detrás de toda la multitud, me iré por una calle detrás y yo tengo allí mi Barrabás. Si nadie se entera, quizás lo solucione y así yo le adelanto el trabajo al Señor. No, no busque su Barrabás por ningún lado. Elija a Cristo y no al mundo caído y perverso. Elija entre la vida y la muerte. Hermanos, espero que el Señor les haya iluminado como fue a mí espiritualmente con esta visión del tema de Barrabás. Porque realmente, siendo yo niño, yendo en los tiempos que iba, casi obligado, pero bueno,
Lo que más me gustaba de ir a misa era cuando decía que la paz del Señor esté con vosotros. Dense la paz. Y entonces yo me sentaba al lado, en la misa al lado de la niña que más me gustaba para darle la mano. Eso es lo que mejor saco yo de aquellos tiempos de misa. Darle la mano a la hermanita. Cuando en aquel tiempo, como le pasa a ustedes, veían la historia de Barrabás y solo decían, uy, qué malos los judíos, qué malo, mira, es que fue culpa de ellos, qué malos esos judíos, por culpa de ellos no me extraña, y ya odiando el mundo judío, cuando Jesús era judío, los discípulos eran judíos. No, ahora ya he visto que el Señor nos ha querido dar a través de mi humilde aportación, errada o con fallos y todo, pero es que el tema de Barrabás ya lo vemos de otra manera. Nos vemos reflejados en la multitud criticando, crucifícalo muchas veces, cada vez que lo negamos y buscamos nuestro camino y buscamos nuestra justicia y nuestra psica espiritual para ir arreglando problemas a la cañona, como decían en Cuba, los tiempos que yo hace muchos años que tenía relación con el cubano, dice, hacer las cosas a la cañona es una expresión bonita de español porque es como a cañonazos, a lo bestia, yo lo arreglo, a la cañona, no, vaga y haga usted lo que ninguno de la multitud dice. Pero no se crea mejor que la multitud porque todos nos hemos visto en ese puesto espiritual. Recuerde los versículos importantes que hemos leído sobre que nuestros pensamientos no se equiparan a los de él y sobre andar en la luz, elegir la luz y no las tinieblas. Despido esta palabra entonces para dar paso a la pastora que seguro tiene algo que aportar también, agradeciendo a Dios que ilumine cada uno de mis pensamientos para compartir humildemente con los hermanos, que su palabra sea glorificada, que yo simplemente sea un instrumento nada más, porque todo lo que se dice es palabra de Él y solo simplemente somos voceros y altavoces. Gracias, Señor, por resguardarnos con tu poder para tener la fuerza de cuando tomamos decisiones no elegir a un Barrabás, a nuestro Barrabás particular, caminar en la luz y no caminar en las tinieblas y de verdad no simplemente oírlo y leerlo como el que escucha cualquier cosa o escucha las noticias o la hora que es o el despertador cuando dice mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos son más altos que los tuyos. Dejémonos guiar entonces y avancemos como lo estamos haciendo porque Dios nos ama principalmente, nos ama y tiene misericordia de nosotros en cada paso que damos. Oremos, ayunemos, vivamos fraternalmente y sigamos manteniendo este tiempo con el Espíritu Santo como un refugio ante el poder de las tinieblas y el poder del diablo que quiere confundirnos. Amén, en el nombre de Jesús, y agradeciendo al Espíritu Santo la dirección, les dejo con la pastora Ortega. Voy a apagar la... Un momento. Ay, no sé, un minuto. Amén, 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 dándole la gloria al Señor.